En este espacio digital siempre procuramos tener una mirada sobre lo que sucede en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, que tiene directa relación, obviamente, con la realidad regional. Y conversaremos hoy sobre esta convención constituyente que ya ha iniciado sus labores en Chile. Hablaremos para ello con una persona que la ha seguido muy de cerca y que viene estudiando el desarrollo de todo el proceso. Me refiero a Alejandro San Francisco, quien tiene una licenciatura en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un doctorado en Historia por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es profesor de Historia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de San Sebastián. Ha publicado numerosos libros y artículos en distintos países, es columnista también habitual en medios de prensa de Chile y de España y actualmente director de formación del Instituto Res Pública. Estimado Alejandro, le agradezco mucho por participar en este espacio digital. Hola Oscar, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, para la región latinoamericana creo que fue una sorpresa ver que Chile, que durante tantas décadas, durante la transición democrática, tuvo una estabilidad democrática, institucional y social muy importante, de pronto se vio inmersa en conflictos muy serios y graves que desembocan en un acuerdo para convocar a un proceso constituyente. Esa constituyente ya está instalada. ¿Cómo usted analiza el proceso por el cual se llega a la conclusión de que la solución para superar esa etapa de conflictividad social era la convocatoria de una constituyente? Efectivamente, si uno mira a Chile en el concepto latinoamericano, incluso internacional en otros continentes, Chile tiene una relativa estabilidad y los últimos 35, 40 años habían sido de progreso económico y social en distintos ámbitos, como la disminución de la pobreza, los avances en materia educacional y otros. Sin perjuicio de ello, en los últimos 15 años se había producido una ralentización del crecimiento económico, habían emergido nuevos problemas sociales y habían situaciones muy difíciles para la gente común y corriente, para las nuevas clases medias, como el endeudamiento y otros. Y esto ya se había manifestado socialmente en los movimientos estudiantiles del 2006 y del 2011, que fueron muy masivos y tuvieron gran apoyo popular, y también en grupos pequeños, grandes o masivos, derechamente, que pedían cambios sustanciales al modelo de desarrollo chileno. Cuando estalla la Revolución de Octubre de 2019, lo primero que emerge es una crítica a la desigualdad y a los abusos, pero rápidamente la rebelión popular deviene en constituyente, es decir, en la necesidad de hacer una nueva constitución. Y eso, que es lo que tú me preguntas, a mi juicio se produce por varias razones. En primer lugar, porque con el paso de las semanas, mucha gente entendió que si no se solucionaban esos problemas u otros, es porque había una arquitectura constitucional que lo impedía. Y de hecho, si tú miras las encuestas de septiembre, agosto de 2019, el problema constitucional prácticamente no aparece. En cambio, en noviembre del mismo año, o sea, semanas después del estallido del 18 de octubre, aparece como uno de los tres problemas más importantes de Chile, la necesidad de cambiar la constitución. Y ahí se produce un cambio que es crucial, gatillado por las protestas, por la violencia y también por la movilización social. Yo creo que hay un segundo problema que es relevante, y es que la discordia constitucional que había en Chile se había mantenido durante mucho tiempo, es decir, estaba presente en el origen de la constitución de 1980, porque había sido hecho en un gobierno no democrático. Cuando se hicieron las reformas del 89, como que se solucionó parcialmente, pero quedaban pendientes algunas cosas. Y finalmente la constitución de Ricardo Lagos del 2005 parece cerrar el tema, pero quedó con algunos problemas de origen. Por ejemplo, no se le consultó al pueblo qué opinaba de la reforma constitucional en una forma plebiscitaria, por ejemplo. De manera que el problema constituyente seguía presente y desde esos años se pedía nueva constitución, marca tu voto, asamblea constituyente, la necesidad de cambiar. Y el tercer elemento que yo mencionaría y que me parece relevante es que en los días posteriores al 18 de octubre hubo altos grados de violencia
y destrucción contra las estaciones del Metro de Santiago, de locales comerciales y saqueos de otros tantos, y eso generó un clima de posibilidad de ruptura del orden democrático, del orden institucional. Y a mí me parece que eso fue una de las razones principales que condujo a los grupos políticos representados en el Congreso y también a sectores del gobierno a avanzar hacia un acuerdo que permitiera estudiar una nueva constitución como una forma de aplacar la violencia y la situación que estaba viviendo Chile en ese momento. Alejandro, y cuando se observan los resultados de la elección de los miembros de la Convención Constituyente, también llama la atención el hecho de que todos los partidos que han gobernado Chile en las últimas décadas, en todo este proceso de transición democrática, prácticamente han sacado votaciones muy bajas. La centroderecha, la derecha aspiraba a tener por lo menos un tercio de la representación para poder ser necesaria e imprescindible en la búsqueda de los acuerdos y obtuvo menos del tercio. Y los partidos, por así decir, de centroizquierda que formaban parte de los gobiernos de la concertación, sacaron aún menos votos y entonces todas estas representaciones y movimientos políticos, yo diría que gobernaron Chile, no sé, pues más de 20 años, han quedado con una representación muy inferior a lo que se esperaba que representaban. ¿Cuáles son las causas que han llevado a este resultado? Tiene razón, se ha producido una baja considerable de la centro-derecha y la centro-izquierda. A mí me parece que la primera explicación es de carácter matemático, numérico. Después de Pinochet, 1990 hasta el 2010 aproximadamente, se consolidaron dos fuerzas políticas en Chile. La concertación de partidos por la democracia y la centro-derecha que adquiría distintas denominaciones. La primera tenía en torno al 55% de los votos y la segunda en torno al 45%. De manera que había dos fuerzas políticas. Por lo mismo, cuando emergen terceras fuerzas, obviamente es a costa de las dos existentes, que comienzan a bajar. Eso ya pasa el 2009, que perjudica a la concertación, y comienza a pasar con más fuerza el 2013 y el 2017. Si tú miras el 2017, emerge como tercera fuerza relevante el Frente Amplio, que es una fuerza de izquierda extra concertación y que obtiene 20 diputados y un senador. Eso significa que caen los partidos tradicionales. Y eso entonces es una cosa que se venía acumulando desde antes. Ahora, no en el nivel que ocurrió este 15 y 16 de mayo de 2021 en la elección de la Convención Constituyente. Ahí me parece que se producen varias cosas. Primero, yo creo que esta crítica a los 30 años de gobiernos ha permeado en la ciudadanía. O sea, como que estos 30 años han sido malos para el país. La concertación no defendió su obra y la centro-derecha ha estado muy mal desde el punto de vista político y comunicacional desde hace varios años, no solo en el actual gobierno. Entonces la idea de abusos y desigualdad ha sido más relevante en el discurso político de los últimos años que la del crecimiento económico, por ejemplo, la disminución de la pobreza o la ampliación de los beneficios sociales que hay en el país y que son muy claros y muy visibles. En el segundo lugar, yo creo que ha faltado una adecuada renovación generacional. Si uno mira las protestas, las manifestaciones sociales y populares del 2019, si bien hay personas de distintas edades, son fundamentalmente personas jóvenes, nacidas en democracia o que han participado en los movimientos juveniles de secundarios o universitarios. Eso revela una capacidad de renovación política muy importante. Eso no la tuvo ni la concertación de partidos por la democracia ni la centro-derecha. Yo creo que a la centro-derecha además le ha afectado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es un gobierno muy mal evaluado por la ciudadanía, ha deambulado este último año entre el 10% y el 22% de aprobación popular en circunstancias que había obtenido más del 55% en las elecciones del 2017, lo que claramente muestra una decadencia, una pérdida de respaldo popular. Y esto coincide con un ciclo favorable hacia las izquierdas, tanto hacia el Partido Comunista como al Frente Amplio, que yo creo que han hecho un gran trabajo territorial, por una parte, como social en distintas dimensiones, en agrupaciones sociales, en federaciones de estudiantes, en colegios profesionales,
y otro. Y eso ha tenido su correlato electoral, no solo en la convención constituyente, sino que también en las elecciones de alcaldes y concejales. Y a eso se suma una lista del pueblo, que es una lista al margen de los partidos políticos tradicionales de la izquierda, pero ciertamente contraria al sistema de libre mercado y evidentemente partidaria de cambios estructurales en la sociedad chilena y en el régimen constitucional. Y en estas condiciones, Alejandro, en las cuales tanto quienes representan a opciones de extrema izquierda como quienes representan a una muy grande y diversa cantidad de independientes, ¿te crees que va a ser posible realmente lograr esos 2/3 para tener en primera instancia un texto constitucional, por así decir, razonable y moderado que después pueda tener la posibilidad de lograr la aprobación de la mayor parte del pueblo chileno? A mí me parece que lo primero es una constatación de realidad. Ningún sector político obtuvo un tercio necesario para vetar las propuestas que hagan otros sectores políticos. Y nadie tampoco obtuvo los 2/3 necesarios para aprobar las reformas. De manera que hay que llegar a acuerdos con otros para ejercer ese derecho a veto, por decirlo de alguna manera, o para lograr los 2/3. La pregunta es si va a haber esa capacidad. A mí me parece que sin perjuicio de que nadie tenga los 2/3, es evidente que las distintas versiones de la izquierda son mayoría en la convención constituyente. Así se ha demostrado desde el 4 de julio, cuando se instauró dicha convención, con la elección de presidenta y de vicepresidente del organismo, a su vez con la aprobación de las primeras resoluciones, y en ese sentido a mí me parece que hay una posibilidad mayor de acuerdo entre los sectores de izquierda. Dicho eso, es difícil que surja un proyecto cercano a lo que tenemos hoy en Chile, en parte porque la idea de convención constituyente, la rebelión del 18 de octubre de 2019 y el proceso como se ha desarrollado hasta ahora, surge como una forma de contestación contra el orden neoliberal, como le llaman genéricamente los sectores izquierdistas, al régimen económico de libre mercado que ha tenido Chile desde 1975 aproximadamente. Y en ese sentido, yo creo que no se advierte la posibilidad de mantener un esquema socioeconómico similar al establecido en la Constitución de 1980 o de 2005. Ahora, cuando las personas de izquierda hacen su crítica política y constitucional, son muy claros, no al orden neoliberal, no a la constitución de Pinochet, no al sistema de los últimos 30 años. A la hora de hacer las propuestas, son bastante más elípticos y elusivos, o sea, no está claro qué es lo que están proponiendo al país, de manera tal que vamos a tener que esperar qué es lo que va a deparar esta constitución como contenido más allá de la oposición. Ahora, hay en la reforma original que se hizo para llamar a la convención constituyente, hay una expresa mención de que no es negociable el respeto a los derechos humanos y en general a los tratados internacionales que tenga Chile, y en segundo lugar, la institucionalidad democrática y republicana que tiene el país. Pese a ello, hay sectores dentro de la Convención Constituyente y en el mundo político que se oponen a aceptar limitaciones externas a la facultad deliberativa de la Convención Constituyente y resolutiva del órgano, y que después se le tenga que preguntar simplemente al pueblo si aprueba o rechaza el nuevo texto, pero sin límites establecidos por el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre del 2019, o bien por los límites de la actual constitución que consideran ilegítima. Y yo creo que ahí va a haber un problema que va a resurgir cada cierto tiempo durante las sesiones de la convención. Y sobre eso justamente quisiera consultarle, porque he leído declaraciones, y en Bolivia sucedió igual, de que muchos de los miembros de la Convención Constituyente comienzan a reivindicar el carácter originario del poder constituyente. Muchos de los intelectuales que los inspiran también dicen lo que usted mencionaba, que ellos no deben tener límites.
Pero en los próximos meses Chile va a elegir nuevamente a otro gobierno y a otro Congreso. Y vamos a tener, por así decir, todas estas instancias con legitimidad basada en el voto popular, cada una reivindicando su espacio, su legitimidad y su legalidad. ¿No representa esto el riesgo de que Chile se esté encaminando hacia una especie de conflicto institucional entre todos estos espacios? A mí me parece que el riesgo de conflicto institucional existe. Chile ha vivido una crisis institucional en estos últimos 2 años y lo mismo ha vivido una crisis política muy relevante. Si tú miras, por ejemplo, el sistema constitucional chileno establece un régimen claramente presidencial y sin embargo fue el propio presidente del Senado de izquierda quien señaló que si el presidente Sebastián Piñera quería gobernar tranquilo, tenía que aceptar la existencia de un parlamentarismo de facto en Chile, es decir, de hecho. Y eso es lo que ha ocurrido estos últimos 2 años. O sea, ha habido conflicto de poderes. En la primera resolución de la Convención Constitucional le han pedido a los tribunales de justicia y a los poderes ejecutivo y legislativo considerar la posibilidad de liberar a lo que llaman los presos de la revuelta y mapuche, que existirían después del 18 de octubre de 2019 y en el caso de los mapuches incluso desde el 2001. Y esto revela que por un lado no se quieren meter en las facultades de otros poderes del Estado, pero le solicitan algo que está fuera de sus funciones propias, como son redactar una constitución. Y a mí me parece que lo mismo va a seguir en el próximo tiempo, en parte por esa discusión que hay entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. En el caso de la Convención chilena, es claramente derivado de acuerdo a las decisiones que tomó el Congreso Nacional en noviembre de 2019 y en la reforma constitucional respectiva. Pero un sector relevante de la lista del pueblo, de los pueblos originarios y de la izquierda sostiene que no pueden aceptar limitaciones que no haya fijado el pueblo, de manera tal que deberían tener libertad plena para ejercer el poder constituyente originario, que es el propio de los procesos revolucionarios o de la creación de los estados nacionales. De manera tal que ahí va a haber otra contradicción importante. ¿Cómo se puede salvar o profundizar esto? Bueno, tenemos el 21 de noviembre próximo elección de presidente de la República por una parte y de Congreso Nacional por otra, y al final del camino tendremos un plebiscito de salida para aprobar o rechazar la constitución que se le proponga al pueblo. Y en ese sentido me parece a mí que, tal como tú lo preguntas, van a seguir habiendo tanto presiones en distintas direcciones como choques de poderes, más aún en un contexto revolucionario como el que hemos vivido en el último tiempo. Me llama mucho la atención que usted ha utilizado varias veces la palabra de un contexto, el concepto de un contexto revolucionario, refiriéndose a lo que ha sucedido en su país en los últimos 2 o 3 años. Como historiador, ¿qué perspectiva ve para el futuro de Chile en base a este proceso constituyente? Es difícil preverlo. Obviamente al proceso se le puede llamar de distintas maneras. Algunos le llaman estallido social, movilización social. Entre los actores que encabezaron el movimiento le llaman rebelión popular o revuelta popular. Algunos le añaden el carácter de constituyente. Yo creo que perfectamente se puede hablar de una revolución constituyente que ha tratado de ser encauzada desde el punto de vista constitucional. ¿Qué es lo que hay que conjugar aquí? Chile tiene, por un lado, buenos logros económicos y sociales en los últimos 40 años o una cifra similar. Esto si lo vemos tanto en términos comparativos con su propia historia como respecto de América Latina. Y sin embargo, sabemos que el progreso no es una ruta de dirección obligada en la historia de los pueblos. O sea, perfectamente una sociedad puede ir avanzando y después puede caer de una manera tenue o radical en el despeñadero, según cómo haga las cosas o deje de hacerlo. Y por eso yo creo que para que Chile funcione de una manera adecuada y el proceso tenga perspectivas razonables de éxito, tiene que existir una constitución que establezca un cierto marco de progreso junto con políticas públicas
sensatas, muchas de las cuales ya se han aplicado en Chile en el pasado, y esto asociado a gobiernos efectivos, pero que además tengan legitimidad social. Esas cuatro combinaciones no las hemos tenido en los últimos años y los resultados están a la vista y estamos sufriendo en Chile parte de ello, la descomposición del ambiente político, las críticas cruzadas, la crisis social, institucional, económica y política que ha vivido Chile en los últimos 2 años son una prueba de la falta de armonía entre todos esos elementos. Alejandro, le agradezco mucho realmente por compartir su análisis en este espacio digital y espero pues que el pueblo chileno pueda encontrar ese camino para recuperar su paz social y encaminarse obviamente hacia el fortalecimiento de su democracia mediante este proceso. Muchas gracias. Esperamos lo mismo, Oscar, y no dude en contactarme cuando lo requiera. Gracias, Alejandro. Gracias. La política en el mundo hoy es muy compleja y se ve que hay un malestar social que estalla incluso en los países que se consideraban más avanzados y con mayores niveles de desarrollo. ¿Quién hubiera pensado hace algunos años que Chile, que llevaba prácticamente 3 décadas de gobiernos que oscilaban entre lo que se considera la centroizquierda y la centroderecha, que habían logrado una transición desde un gobierno dictatorial hacia un sistema democrático exitosa y que habían continuado disminuyendo los niveles de pobreza en niveles que nos dejan lejos al resto de los países sudamericanos, hubiera sufrido la convulsión, la violencia que se expresó en 2018, especialmente con la destrucción del metro de Santiago. Personalmente y por la experiencia que hemos tenido en Bolivia, creo que las constituyentes generan unas expectativas que son fácilmente causantes de grandes frustraciones posteriores. Una nueva constitución por sí misma no soluciona los problemas, pero puede ser o una base para la consolidación democrática, institucional y el desarrollo de un país, o puede ser una camisa de fuerza que lo conduzca a periodos de inestabilidad, de estancamiento o incluso de atraso. Es un proceso que seguiremos acompañando desde este espacio digital dentro de esa visión internacional que queremos ofrecerles a quienes nos siguen mediante las redes sociales. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este nuevo episodio del espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.